Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El pasado jueves, la Asamblea Nacional declaró improcedente pronunciarse sobre el pedido de la jueza nacional Daniela Camacho. Ella solicitaba autorización para iniciar una investigación al expresidente de la República, Rafael Correa, en torno al caso Balda. Ahora Correa, con esta decisión, podría ir a un juicio penal. Esta resolución parlamentaria estuvo acompañada de tensiones, enfrentamientos y disputas. No resultó sencillo. Mientras esto ocurría en Quito, el exmandatario Correa pretendía ingresar al Estadio Mundialista de Moscú. Pero, al parecer, a última hora desistió. Por cuerda separada, el Consejo de Participación Transitorio cesaba en sus responsabilidades a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Gustavo Yalc y los vocales del Consejo salieron del edificio de la Judicatura en medio de abrazos, gritos y desconsuelos de los empleados de esa entidad. Inmediatamente fueron designados los nuevos integrantes de dicha instancia de administración del sistema judicial ecuatoriano. Estos temas vamos a tratar hoy en nuestro programa Hora 25. Agradezco la presencia de nuestros invitados. Paul Granda, él es ministro de Gestión de la Política. Está también aquí en el estudio César Litardo. Él es asambleísta y jefe de bloque de Alianza País en el Parlamento. Agradezco la presencia de la abogada Alexandra Vela, profesora universitaria. Y agradezco también la participación de Ramiro Aguilar, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Tal como mencionaste, con 83 votos a favor de un universo de 98 legisladores, el Pleno del Legislativo declaró improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho, quien solicitó a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento penal de Rafael Correa. Sin embargo, el mecanismo establece que al declarar el legislativo improcedente esa petición, la jueza puede vincular a Correa en el caso, pues se entiende que ya no goza del fuero parlamentario por haber dejado de ser gobernante desde mayo del año pasado. La sesión parlamentaria se dio en medio de la protesta de decenas de seguidores de Correa, quienes a las afueras exigían que se respete el debido proceso. A finales del mes de julio, la Fiscalía podría iniciar la fase de juicio preparatorio. El fiscal general Paul Pérez Reina solicitó a la Corte Nacional la vinculación del expresidente Rafael Correa en el secuestro de Fernando Balda. Se han encontrado varios elementos de convicción que se consideran suficientes para realizar la vinculación a este proceso de instrucción fiscal en contra del señor expresidente de la República del Ecuador. La versión de Romy Vallejo, ex asesor de seguridad de la presidencia, fue clave para vincular al expresidente Rafael Correa en la investigación. Vallejo señaló que en el 2012 Correa le solicitó que viajara a Colombia para averiguar si el político estaba en ese país de forma irregular. Lo más impactante es que esto se descubre por boca de uno de los hombres de mayor confianza de su gobierno. La versión de Correa no coincide con la de Vallejo. La Fiscalía tomó su declaración desde el Consulado de Ecuador en Bélgica. Allí indicó que se enteró de que el ex legislador estaba en Colombia porque él mismo se encargaba de hacerlo público a través de sus redes sociales. El expresidente recalcó no saber nada sobre el secuestro. Según Correa, todo el mundo actuaba sin que él pueda saber ni siquiera quiénes trabajaban en la presidencia. Así nos ha dicho que eran tantos que él no sabe ni quién trabajaba ahí. Sin embargo, Diego Chimbo, abogado de dos de los ex agentes de inteligencia que se acogieron a la figura de colaboración eficaz, señaló que existe evidencia contenida en una memoria USB que permitió develar la escala de mando y de dónde nació la idea del secuestro. Que intentaron primero hacerlo de forma legal con deportación, se fracasó en esa circunstancia, pues, y utilizaron a Romero. Si la Corte Nacional de Justicia decide vincular al expresidente Correa, hasta el próximo 18 de julio, el expresidente Correa deberá presentar pruebas de descargo. A finales de ese mes podría instalarse la audiencia preparatoria de juicio, donde Fiscalía decidiría si acusa o no a Correa por los delitos de secuestro y asociación ilícita. Hasta esa instancia, Correa podría seguir compareciendo vía videoconferencia. Pero en caso de que la Fiscalía lo acuse
produce e instale una audiencia de juicio, es indispensable la presencia del exmandatario en el país. Él tendría que estar físicamente, él no puede ser juzgado en ausencia. Si él no está, se suspende la audiencia de juicio para él y continúa con los que estén detenidos o estén presos o los que se presenten a la audiencia. Escenario que solo cambiaría si Fiscalía solicitara su prisión preventiva. Ahí es que tiene que hacerse un trámite internacional para una eventual extradición. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, se refirió a la vinculación del expresidente Rafael Correa en la investigación por el secuestro del exlegislador Fernando Balda. Es como gracioso pensar que los perseguidores ahora se sientan perseguidos. Este gobierno no persigue. Nosotros lo que sí vamos a hacer es velar y vamos a pedir a las otras instituciones que la justicia siempre prime, aún para quienes persiguieron en el pasado. Por ahora hay 4 detenidos. Los 3 policías Raúl Chicaiza, Diana Fuentes y Jorge Espinosa, y el exdirector de inteligencia Fausto Tamayo, quien ya estaba en prisión por el caso Pases Policiales. Dentro de las pruebas que consta en el expediente se encuentran movimientos migratorios de los procesados, que indican que estuvieron en Bogotá en la fecha del secuestro. Además existen 2 cheques del Banco del Pacífico por un monto de $21.000 girados desde la Dirección General de Inteligencia de la policía a favor de uno de los exagentes detenidos. Asimismo, existe una orden de detención preventiva y alerta de Interpol contra el exjefe de la CENAIN, Pablo Romero. Fue a movilizar a policías colombianos de alto rango. Para la próxima semana se esperan las comparecencias del exfiscal general Galo Chiriboga y nuevamente del exministro del Interior, José Serrano. La Fiscalía podría abrir nuevas indagaciones por otros delitos como peculado en esta investigación. Bien, vamos a empezar entonces. Voy a dar la palabra a nuestros invitados. Gracias a la audiencia, doctor Aguilar. ¿Era preciso recurrir a la Asamblea para pedir autorización en torno a la posibilidad de vincular al expresidente Correa? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer compartir con tus coinvitados el panel. Un saludo a la audiencia. A ver, yo creo que el Ecuador debe acostumbrarse a que la justicia sea independiente y tenga su propia doctrina. ¿A qué me refiero con esto? Si en casos similares, por ejemplo el caso del presidente Maguad, cuando se decidió su enjuiciamiento penal, se pidió autorización al legislativo y el legislativo le dijo, mire señor, siga nomás, ya no es presidente de la República. Pero la justicia no puede anticiparse a lo que eventualmente puede decir la función legislativa, y en este caso me parece a mí que la jueza Daniela Camacho hizo bien en mantener el procedimiento que se han seguido en casos anteriores, casos que incluso no están cerrados todavía y que están en la misma sala. Entonces sería absurdo pensar que la misma sala en un caso haga una cosa y en otro distinto actúe de manera diferente. Era mejor solicitar, digamos. Era mejor solicitar porque además él es claro que hay que entender que se esté enjuiciando a quien fue expresidente de la República y que en un momento determinado esa ausencia de consulta puede ser usada por quien no la recibió, ¿no es cierto?, como un motivo de violación del debido proceso. Entonces yo prefiero resguardar el debido proceso, que se pase el tema a la Asamblea Nacional y que la Asamblea actúe como quiera. ¿Y como actuó le parece adecuado? Mire, yo no creo que la Asamblea pueda calificar como procedente o improcedente un pedido de la justicia, pero es un tema de redacción, es un tema de semántica al final del día, de que me gusten o no las palabras. Pero ¿qué es lo que hizo la Asamblea? Dijo, me ratifico en lo que he dicho en casos anteriores, de que cuando se trata de un expresidente, la justicia puede proceder directamente. Perfecto, señor, gracias, tengo mi requisito para sostener el debido proceso, y lo siguiente será la audiencia de vinculación y ponerse a discutir medidas cautelares. Ok. Abogada Vela, su apreciación del tema planteado. ¿Correspondía a la Asamblea? ¿Era adecuado? ¿La forma en que se pronunció? En fin. Yo creo que en realidad, digamos, si es que lo vemos desde el punto de vista de lo que establece la Constitución y las competencias que están atribuidas por la Constitución a cada uno de los órganos, ya sea la función legislativa o a la función judicial, en mi opinión, no era necesario solicitar una autorización a la Asamblea Nacional. Estoy de acuerdo con el doctor Aguilar en que en un precedente, que es el caso de la solicitud de autorización a la Asamblea para el enjuiciamiento del doctor Yamil Maguad, expresidente de la República,
En ese caso se envió una notificación y se pidió un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, y en ese caso la Asamblea Nacional dijo: no soy competente. Bueno, este tema del expresidente Maguad se lo menciona con insistencia con oportunidad de este tema. Pero era otra constitución. Pues, se lo menciona así porque el texto constitucional al cual se refiere es exactamente igual. No es que es más o menos el mismo sentido del texto. El artículo 120, número 10 de la Constitución actual y el artículo 130, número 10 de la Constitución del año 98 tienen exactamente el mismo texto. Por esa razón es que se lo utiliza como precedente, si no, no habría cómo. Ahora, siendo que ya existía ese precedente y tratando, es mi apreciación, en eso coincido también con el doctor Aguilar, la jueza está tratando de blindar su proceso y evitar que se pueda alegar con posterioridad el haber no cumplido, el incumplimiento del debido proceso y por lo tanto la afectación a la persona que ha sido encausada por haber obviado ese procedimiento. Respecto de la resolución adoptada por la Asamblea Nacional, estaba en su perfecto derecho de hacerlo, lo hizo de acuerdo con el mecanismo apropiado, la decisión fue tomada conforme con la Constitución y claro, digamos, yo hubiese preferido que el texto constitucional no califique de improcedente la solicitud, sino que declare lo que debió declarar. La Asamblea, en este caso, no es competente porque esa competencia no la tiene en razón de que la persona sobre la cual se solicita el encauzamiento, o sea, el levantamiento, la posibilidad de que se continúe el encauzamiento, no es presidente de la República a la fecha. Perfecto, muchísimas gracias. César Litardo, su opinión también sobre el tema, si es tan amable. Bueno, buenas noches a todos los que me acompañan acá en el panel, a todos los que nos ven en el país. Yo creo que es fundamental hacer un hincapié en algo que ya lo han mencionado los compañeros asambleístas. La Asamblea actuó con responsabilidad, la Asamblea actuó enmarcada en la Constitución y la ley, y la Asamblea tuvo que dar este pronunciamiento en función de que la Constitución es clara, ¿no? Ya lo hemos hablado acá, de que el artículo 120, literal 10, tiene la posibilidad de especificar de que para este caso ya no es competente la Asamblea como tal, no procedía el poder tratar el tema de si autorizamos o no, simplemente creo que la resolución fue clara, como lo hizo la Asamblea, y ha tenido dos aspectos, ¿no? Se ha querido discutir en algunos temas de que tal vez se quiere contradecir con otras normas legales, pero el artículo 424 de la Constitución es claro, la norma constitucional es suprema y prevalece sobre cualquier otra norma legal en el país, y asimismo el artículo 226 de la Constitución establece de que los funcionarios públicos, las instituciones públicas deben actuar sobre sus funciones y lo que está escrito en la ley es lo que se debe hacer. La lectura política que usted hace de esto, ¿qué significa? Yo creo que aquí hay que dejar claro varios temas, ¿no? Se quiso tal vez politizar el tema como que esto era una persecución. Es un hecho político, sin duda. Pero se quiso darle el giro tal vez hacia que esto era una persecución al expresidente Correa. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que dejar muy claro que la Asamblea es responsable en ese caso y que la Asamblea actuó en base a un marco jurídico y un marco constitucional. En ningún momento se ha querido hacer ninguna persecución, lo que se quiere es tener esa posibilidad de que haya la independencia de funciones. La Asamblea su trabajo, la parte judicial o la función judicial hará el suyo, y ya en el proceso que se va a enmarcar en esta investigación se determinará si son culpables o no los responsables de estos hechos que se imputan. La independencia de las funciones, ministro, buenas noches. Lo que ocurre es que se registró un comunicado en vísperas de esta definición en la que alguien podría pensar que había una intromisión, una interferencia, una presión del gobierno central. De ninguna manera, y buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Para nosotros es fundamental ser coherentes con lo que hemos venido pregonando en este año de gobierno. Es decir, primero la independencia absoluta de los poderes, que se actúe con decencia, que se actúe con transparencia y que fundamentalmente con la libertad que le corresponde actuar a todas las funciones del Estado. Y precisamente ese comunicado tenía ese objetivo, es decir, hacer un llamado para que efectivamente desde una perspectiva de una unidad y de una coalición política, digamos, dentro de nuestra agrupación, obviamente seamos correspondientes a esos principios que hemos venido defendiendo como gobierno nacional, del respeto a las funciones del Estado. Y coincidimos, yo creo que todos quienes estamos en este panel, de que efectivamente el respeto a lo que establece el artículo 120, y yo diría además como un precedente adicional, no solamente es el precedente del caso Maguad, en donde se actúa efectivamente
en la misma línea que se está actuando en la actualidad, sino el precedente también del caso del ex vicepresidente Jorge Glass, en donde la Asamblea sí se pronuncia, sí autoriza, en donde queda claramente diferenciado que efectivamente esta norma, el artículo 120 de la Constitución, se aplica para aquellos funcionarios que están en ejercicio de sus funciones, y cabe la redundancia, es decir, para presidente y vicepresidente en funciones. Ahora, quisiera insistir un poco en la lectura política que le corresponde a ustedes de su secretaría. O sea, yo creo que más allá de la lectura política tenemos que someternos a lo que establece la Constitución y la ley. Es decir, estamos hablando de un caso que está judicializado, que está en manos de la Fiscalía, que está en manos de la Corte Nacional de Justicia. Y obviamente se tienen que cumplir con todos los procedimientos que están establecidos en estas normas. ¿Pero que pueda haber persecución? De ninguna manera, de ninguna manera. Este es un gobierno, por lo menos, que está, yo creo que ha dejado debidamente sentado cuáles son los principios que nos gobiernan. Y eso es, obviamente, un gobierno de paz, un gobierno de unidad, un gobierno de respeto a los diferentes criterios que se dan, de pluralismo, de democracia, de consolidación de los procesos democráticos. De ninguna manera. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que establece la Constitución, de acuerdo a lo que establece la ley, y en función de eso es que hemos emitido nuestros criterios como Ejecutivo. Un gobierno de paz, quienes escuchan eso desde la otra orilla dirían que eso no ocurrió justamente en momentos en que se había convocado la Asamblea con esta tensión y estos incidentes en las afueras del Palacio Legislativo. Lamentablemente son acciones que llevan como consecuencias seguramente a acciones que no parezcan efectivamente lo que usted dice, pero digamos podemos ver de lo que se ha podido apreciar en los videos. Hay una actitud violenta de quienes de alguna manera generaban una protesta en el entorno de la Asamblea Nacional, pero de ninguna manera esa es una política de gobierno. Nosotros tenemos una política, insisto, de respeto a los diferentes criterios, somos pluralistas, queremos consolidar la democracia, queremos consolidar el régimen de Estado de Derecho con el respeto de todas las instituciones y de las funciones que le corresponde a cada una de ellas. Perfecto. Ramiro, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros de panel, incorporando el elemento político en su exposición. A ver, yo quiero hacer una lectura política desde la objetividad, desde el análisis. Intentar ser objetivo, Sí, por lo menos. Procesarle a Correa por el tema Balda, dejando de lado todo el tema de la corrupción, y sin que se tope un solo $1 millón de los que aparentemente se habrían ido del país por temas de corrupción, es casi irrisorio. O sea, el Ecuador necesita justicia, el Ecuador necesita también que no haya impunidad, no solo en tenerle a la gente en la cárcel, sino que devuelvan la plata, pues. O sea, hay un país que tiene una enorme crisis económica, los ecuatorianos pagamos esa crisis con impuestos, con trabajo, y resulta que, solo para terminar la idea, el vicepresidente de la República está acusado de un delito de asociación ilícita, va a pasar 6 años en la cárcel, 4 de los cuales, si pasará 3, entrarán en los procesos de prelibertad, y hay $0 repatriados al país. Creo que hay unos 2 o 3 que le tomaron de unas cuentas de algunos de los funcionarios chicos de Petroecuador en Panamá y alguno de los del ex ministro de Electricidad que puso allá en el descaro absoluto a nombre de sus parientes. Y el resto. Entonces, está bien que se procese al expresidente Correa y que se investigue lo que pasó en su gobierno. Pero tampoco cerremos el espacio político de tal forma que con eso nos demos por satisfechos. O sea, no se trata aquí de colmar las vasijas de odio y decir, bueno, ya Correa va a la cárcel, hay prisión preventiva, no puede venir al país, o si viene le meten al tarro y ya respiramos, ¿no es cierto? No, un ratito. Primero hay que probar, es decir, la vinculación que se puede dar a Correa no es ni juzgar, ni necesariamente acusar. Pero ojo, es por el tema de Balda. Así es. Y el tema de Balda, desde el punto de vista político, más allá de que pudo haber sido un delito, es un error político absurdo. Bueno, pero es que eso ocurre casi siempre con estos sectores de acuerdo, pero que caen por las cosas chiquitas. Sí, Andrés, pero no hay que quedarse satisfecho con eso. O sea, tiene que haber toda una labor, ministro, con todo el respeto del gobierno, para identificar los casos de corrupción y trabajar conjuntamente con los órganos internacionales que están para luchar contra la corrupción y ubicar los activos que son producto de la corrupción y repatriarlos. Entonces, hay justicia por la vía de la condena, si es que se ha aprobado, y hay justicia por la vía de la repatriación de los bienes que fueron obtenidos ilegítimamente. Yo quiero añadir una cosa consonante o coincidente con lo que plantea el doctor Aguilar. En efecto, este gobierno ha dado muestras claras, contundentes, de una lucha sin cuartel contra la corrupción. Por supuesto que queda mucho más por hacer, pero a quién le corresponde determinar las responsabilidades en uno u otro caso de corrupción es a la función judicial.
El gobierno ha dicho y el presidente ha sido absolutamente claro en este tema. Nosotros, en todo lo que tenga que ver con aquellas atribuciones que le corresponden al Ejecutivo, por supuesto, además es un deber legal, es un deber constitucional y es un deber moral y ético. Y nosotros vamos un poco más allá incluso de los casos puntuales de corrupción. Es decir, como gobierno creemos que es fundamental sentar bases sólidas de principios y valores que queremos que gobiernen a nuestra sociedad. Es decir, la corrupción es un tema que efectivamente está presente a nivel mundial y el Ecuador no es la excepción. Y hay que luchar contra la corrupción sin cuartel. Pero también hay que sentar bases sólidas de una sociedad que sea más justa, que sea más equitativa, en donde el tema de los principios y los valores sean parte de la convivencia cotidiana, y lo hemos dicho con absoluta claridad. Entonces, por supuesto, ahora, el Ejecutivo, de hecho, no hemos sido absolutamente cómplices, ni siquiera nos hemos quedado callados frente a aquellos temas que nos han generado ya solamente indicios de corrupción, y obviamente las instituciones del Estado tienen que actuar, y por eso creemos en la independencia de poderes y obviamente en la libertad de actuación de estas, ¿no? Y, abogada Vela, las instituciones, ha dicho el ministro, la institucionalidad, ¿cómo responde, cómo enfrenta, cómo se está construyendo para efectos de atacar este mal? Sí, entonces veamos el tema político, porque creo que no está bien soslayarlo, ¿no es cierto? Es que ya creo que agotamos el jurídico, ¿no? ¿Cuáles son los temas del análisis político que se encuentran detrás de este tema? En primer lugar, un proceso de redemocratización del país que implica la necesidad de que todos los ecuatorianos, después del proceso vivido durante los últimos 10 años y del desastre, digamos, del resultado del mismo, entendamos que las reglas del juego democrático hay que respetarlas y que esas reglas son respetables y aplicables a todos. En esa línea, un régimen democrático no puede existir si es que las instituciones no hacen el trabajo que deben hacer, no responden a sus atribuciones y no admiten la interferencia de otras funciones del Estado dentro de su actividad. Cosa que es difícil de entender a muchos ecuatorianos, sobre todo los jóvenes, porque han vivido durante 10 años en un sistema que aplicaba exactamente lo contrario. Es la pedagogía del poder que llaman, ¿no? Exactamente. Entonces, si es que uno piensa que el presidente de la República es el responsable y además el jefe de la función ejecutiva, la legislativa, la judicial, la del Consejo de Participación y etcétera, es difícil de entender cómo reajustamos esto y regresamos a un régimen democrático que implica que la tarea de la función judicial es la suya y nadie más le debe dar indicaciones. En esa línea, por ejemplo, creo que si el pronunciamiento hecho por el presidente de la República a través del comunicado hubiese sido hecho como él en su función de presidente de Alianza País, no estaríamos discutiendo nada al respecto. En realidad, no era oportuno ni adecuado que el presidente de la República haga ese llamado de atención como presidente, aun cuando se dirigiera al grupo parlamentario. Para eso hay canales políticos por los cuales procesar las diferencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede frente al caso del pronunciamiento del presidente, en el caso del expresidente Correa, y el tema de la persecución? La función judicial lo que está haciendo, y en este momento el fiscal, lo único que ha hecho es solicitar la autorización a través de la Corte Nacional de Justicia, porque tiene fuero de corte, para poder vincularlo al proceso penal. Eso no implica ni una condena, ni una sentencia para que vaya a guardar prisión. Significa que la autoridad que está siendo llamada a este proceso lo está haciendo porque existen suficientes elementos de convicción dentro del mismo que hacen que el fiscal considere que es importante vincularlo al proceso. Por lo tanto, él está haciendo lo que debe hacer. Está aplicando la ley y está aplicándola a todos. Ok. César. Bueno, yo creo que en este contexto que estamos hablando, ¿no? Creo que hay que hacer hincapié, si bien es cierto el pedido, para un poco complementar lo que decía la abogada Vela, tiene creo que un objetivo de no dañar el proceso judicial como tal y que no haya ningún tipo de indicio que pueda dar a la nulidad. Pero un poco para también entrar en el tema de la corrupción. Creo que la Asamblea también tiene que hacer su trabajo y creo que es fundamental también decirlo, ¿no? Hace algunos meses atrás, el ex fiscal general del país presentó una ley para poder recuperar los bienes y recursos que se han ido en estos casos de corrupción. Y recordemos que en el discurso
de la presidenta de la Asamblea, la compañera Elizabeth Cabezas, el 24 de mayo, hizo hincapié que en los próximos días se estará presentando un proyecto de ley que aporte a poder ayudar a que en el futuro los recursos que se vayan del país o que el país pierda por temas de corrupción y casos similares, tengan la posibilidad de tener un marco jurídico que en este momento es un poco escueto y que no permite tal vez buscar los mecanismos para esto. Así que creo que la Asamblea desde ese punto de vista también va a hacer su aporte, va a aportar para que el país también tenga el marco jurídico, el marco legal que permita recuperar los recursos y bienes que se han fugado del país por temas de corrupción. Ok, no sé si quiere agregar algo. Yo creo que hay dos temas puntuales que vale la pena tocar. Es decir, un presidente de la República tiene que tener condiciones de liderazgo y eso implica asumir posiciones. Es decir, en este caso el presidente Lenín Moreno, además de ser presidente de la República, es el presidente del partido y asumió una posición respecto de lo que estaba sucediendo en la coyuntura en la Asamblea Nacional. Por supuesto, una posición que se busca transmitir fundamentalmente al entorno de nuestro bloque legislativo, que es parte de nuestra organización política. Uno. Dos, precisamente en profundizar la democracia es que hemos venido trabajando este año. Primero, el respeto e independencia de poderes. Segundo, el respeto al pluralismo, a la diferencia de opiniones. Tercero, el respeto a la opinión ajena, que evidentemente tiene vinculación con el segundo punto. Y tercero, la consulta popular. Es decir, consultamos al pueblo a través de un mecanismo de participación ciudadana, precisamente en si debemos o no debemos elegir un consejo de participación transitorio que precisamente apuntale esas independencias de poderes. Entonces el gobierno nacional está perfectamente enfocado en la generación y en la profundización de la democracia y en la consolidación de los poderes del Estado. A ver, Alessandra, rapidito que tengo que ir a la publicidad. Sí, Dime. dos cosas sobre el tema porque no quisiera dejar pasar el asunto del caso Balda. El caso de Balda es un caso tremendamente grave. No, estoy de acuerdo con que hay que ir a tratar los temas de corrupción y todo lo demás, pero no se puede dejar de tener en cuenta la gravedad que supone el caso de Balda. En lo que se está haciendo es establecer la posibilidad de que desde el Estado se haya cometido un crimen de Estado en la medida en que se ordena el secuestro de un ciudadano en otro país. Y eso es un tema tremendamente grave, tan grave que el único otro crimen previo de Estado, señalando las diferencias, porque en el uno hubo muerte y en el otro no, es un caso, el único precedente es el caso de los Restrepo, de los hermanos Restrepo. Entonces, perdón un ratito, no estoy señalando, y eso he dicho claramente, que hay una distancia kilométrica entre el uno y el otro, pero un secuestro realizado por una orden de una autoridad competente del Estado ecuatoriano, eso es un caso sumamente grave y es un caso que afecta lesa humanidad. Sí, solo una puntualización. Independientemente de quién sea el secuestrado. El tema es que eso no puede ser. Yo tengo ahí una duda respecto a si es o no crimen de Estado. Yo creo que cuando el Estado es judicializado ante un tribunal supranacional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando todo el aparato del Estado ha encubierto un delito, tú puedes hablar efectivamente de un crimen de Estado. Pero eso es lo que tú estás viendo. Pero en el tema de Balda, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que aparentemente pasa? El fiscal, que es el competente para ejercer la acción penal por un delito de acción pública, está realizando una investigación a la conducta de funcionarios que se excedieron en sus competencias y por lo cual deben ser sancionados, sin duda, Alessandra, porque yo coincido contigo en que es un tema grave, que debe dar derecho, si es que se condena, a la reparación por parte del Estado por la mala actuación de sus funcionarios y, desde luego, la repetición de la indemnización hacia los funcionarios que cometieron la irregularidad. Pero hablar de un crimen de Estado, ahí discrepo contigo y sabes del respeto y el afecto que te tengo, me parece a mí que es saltarse una barda que no debería saltarse. Habría lugar a crimen de Estado si al final del día los tribunales nacionales te dicen, ve, aquí no ha pasado nada, es decir, hay un encubrimiento judicial de este tema y es precisamente lo que el fiscal Paul Pérez Reina está tratando de evitar. Esa frase quizás infeliz y desafortunada de Pérez Reina de que estamos hablando frente a un crimen de Estado, cuando él es el fiscal que está ejerciendo la acción penal en nombre del Estado, es la que cambia el escenario de las cosas. Pero, señor fiscal, usted está haciendo su trabajo, usted es parte del Estado, usted está desentrañando el tema, haga justicia, haga que los jueces
juzguen y evitémonos la mala práctica. Vamos a terminar ahí porque tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte del programa. Y claro, quiero proponer a nuestros panelistas su apreciación y comentario sobre lo ocurrido también esta semana que ha concluido en torno al tema Consejo Nacional de la Judicatura. Ya regresamos. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Ministro, hay quienes señalan que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio podría estarse extralimitando en sus decisiones. Y de hecho esta semana, la semana que concluye, se resolvió cesar a los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura y designar a los nuevos. En términos generales, sin necesidad de entrar a lo particular, pero ¿cuál es la apreciación del gobierno en torno al tema extralimitación del Consejo de Participación? Mire, yo creo que hay un mandato en este caso popular que establece con claridad cuáles son las competencias de este Consejo. Por supuesto hay una discusión jurídica, pero esa discusión jurídica pasa también porque hay ciertos elementos constituyentes que le permiten hacer una evaluación a todas las instancias y a las funciones del Estado. En esa línea de conducta nosotros, nuevamente, regreso a lo que habíamos planteado a lo largo de este programa, es decir, el respeto a las instituciones. El Consejo de Participación Ciudadana está conformado de acuerdo a la voluntad popular de una consulta. Y esa conformación efectivamente le legitima en sus actuaciones. Entonces, el Consejo de Participación está haciendo un proceso de evaluación que efectivamente tendrá sus parámetros, tendrá sus reglamentos internos y tiene que seguir cumpliendo con la función que le corresponde. Lo que nosotros creemos, además, es que más allá de esa evaluación y de la definición de ciertas autoridades transitorias, hay que ir a la brevedad posible, en la designación ya de las autoridades definitivas. Por supuesto, y hay yo diría un conjunto de normas que hay que observarlas y que hay que acoplarlas de alguna forma o interpretarlas, obviamente siempre respetando el espíritu de lo que establecen estas normas, ¿no? Porque el riesgo es que sí, que efectivamente se provoque aquello que estamos viviendo, que estamos asistiendo, pero que luego, después de un tiempo, volvamos otra vez a la réplica de esto. Y finalmente no terminemos nunca. Construir instituciones sólidas, respetables, confiables, en fin. Así es, yo creo que ahí seguramente el análisis que está haciendo el Consejo de Participación es un análisis jurídico a profundidad, evidentemente tendrá todos los elementos de juicio, pero insisto, nosotros como Ejecutivo, es muy difícil que podamos pronunciarnos sobre una u otra actuación del Consejo de Participación, salvo que exista ahí una violación flagrante a la Constitución y a la ley. Pero yo creo Ustedes ven esto a distancia, digamos. Y con respeto, llamemos sobre todo con respeto, porque insisto, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos pregonado. Hemos pregonado independencia de poderes, hemos pregonado independencia de la función judicial, hemos pregonado independencia de la función legislativa, evidentemente entendiendo las coyunturas y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Por lo tanto, en este caso, obviamente, y más cuando hemos sido proponentes de la conformación de este Consejo de Participación transitorio, obviamente pregonamos que también tenga el ámbito de actuación que le corresponde y que se le ha sido otorgado por la consulta popular. Pero finalmente esto le puede pasar factura al presidente Moreno. ¿De qué manera? O sea, si es que hay una extralimitación de las decisiones en el transcurso del tiempo, para efectos incluso hasta del juicio de la historia, podrá ser afectado el presidente Moreno. Mire, yo creo que nosotros hemos cumplido con esa voluntad popular. La voluntad popular nos plantea primero generar mecanismos y sobre todo implementar mecanismos de participación ciudadana, es decir, escuchar a la gente. Nadie obligó a que los ciudadanos se pronuncien de una u otra manera, los ciudadanos se pronunciaron con absoluta libertad. Ese poder, que es el poder máximo, digamos, de la institucionalidad y sobre todo del Estado como tal, que es la voluntad popular, está actuando. Y obviamente cada uno será responsable de las actuaciones en ejercicio de sus funciones, pero sí creemos nosotros que, digamos, en este contexto, digamos, el Consejo de Participación está cumpliendo con la función que le fue encomendada. Ahora, doctor Aguilar. Bien, a ver, yo creo que es inobjetable la facultad del Consejo para evaluar y cesar al Consejo Nacional de la Judicatura y a designar interinos. Como producto de la consulta. De la consulta. Eso es inobjetable. Donde yo tengo mis reparos es en si tienen competencias para evaluar y reemplazar a la Corte Constitucional. Tengo mis reparos, los he expresado públicamente. Y yo creo que la mejor forma de regresar a la institucionalidad es no crear organismos que están sobre el bien y el mal. Es decir, hay que recordarle al Consejo de Participación Ciudadana que ellos son un órgano que ejerce la autoridad del poder público, no ejercen poder constituyente. ¿Sí? Sí, claro. Lo único que está fuera digamos que del ámbito de la Constitución es la Asamblea Constituyente, el poder constituyente. Ellos ejercen autoridad
que nace del poder público y el poder público está reglado. ¿Por qué? Por la Constitución y por la ley. Entonces a mí, cuando el Consejo de Participación Ciudadana en una de sus resoluciones dice vamos a acatar la Constitución, la ley y el mandato popular, ya el mandato popular me suena a una cosa medio astrológica. Pues. ¿Qué es el mandato popular? El mandato popular al final del día es aquel que consta en los anexos a las preguntas de la consulta popular. Porque incluso yo, que voté sí a todas las preguntas y que quiero que un Consejo de Participación Ciudadana fuerte, sólido, quiero también un Consejo de Participación Ciudadana consciente de sus límites constitucionales. Porque si no hacemos eso, mi querido Andrés, volvemos a los excesos del correísmo, pues. No se olviden ustedes que después de la constituyente quedó un congresito, un congreso chiquillo que salió de ninguna parte y que se quedó legislando a la buena de Dios. Y que el correísmo creó además los interinazgos, lo que acaba de ser el ministro, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los interinazgos, ministro, tienen que ser cortos, porque el regreso a la institucionalidad depende de la elección democrática, constitucional de los titulares. Y ahí hay que apuntar al contralor. Ahí hay que apuntar al contralor. Es decir, me parece a mí que el Consejo de Participación Ciudadana se ha fijado en otro lado y no ha designado, ha dejado al contralor, porque el contralor está haciendo un poco el trabajo espeso. Ok. César, un poco lo que ocurre es que con la ausencia de una tarea fiscalizadora importante del Parlamento, es que el Consejo de Participación asumió esa responsabilidad. Muchos de los juicios políticos y de las destituciones, en fin, se habrían resuelto en el ámbito parlamentario y se trasladó ahora al Consejo. Bueno, creo que un poco para, antes de entrar a precisar lo que menciona la pregunta, creo que también un poco hacer unos antecedentes de cómo se conforma este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Creo que es fundamental decir que el país venía de hace más de 10 años, ¿no? Esto no viene de los últimos 10 años, tiene una crisis de instituciones y una percepción de que las instituciones eran dominadas por terceros y no por quienes estaban al frente, y eso hizo que en la nueva Constitución de 2008 se planteen nuevos mecanismos, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en el concepto era una buena idea y que al final en la práctica terminó teniendo varios problemas. En base a eso, un poco con lo que se decía, en torno a que si la responsabilidad está un poco en el gobierno, creo que el presidente Lenín Moreno, en una manera coherente, dio la responsabilidad a la ciudadanía, al pueblo. Y la ciudadanía decidió dos cosas importantes. Primero, que los miembros de este Consejo de Participación Ciudadana sean electos a partir del próximo año por elección popular. Es decir, que la responsabilidad de su accionar en el futuro cae en función de un mandato ciudadano que se lo da el pueblo en las urnas. Y segundo, la Asamblea también, preveyendo lo que ha pasado en el pasado, cuando nosotros analizamos la ley que regula cómo se va a elegir este Consejo Transitorio, creó inhabilidades y requisitos muy específicos. Por ejemplo, hay inhabilidades muy claras de que ningún funcionario que haya tenido en los últimos 36 meses de participación en un gobierno puede ser candidato. E incluso de que quienes, por ejemplo ahora, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que están teniendo una exposición mediática importante por sus funciones, de aquí en adelante no podrán ser candidatos a elecciones accionales en el futuro. Es decir, inhabilidades que permiten que tal vez los errores del pasado, en este momento, tal vez en el futuro, no se puedan repetir. En el caso de la Asamblea, creo que hay que diferenciar dos temas fundamentales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene sus funciones específicas y claras establecidas en la Constitución y en la ley, así como la Asamblea. Es decir, que las dos entidades pueden cumplir su rol fiscalizador de manera independiente y teniendo claramente sus objetivos y sus funciones para cada institución como tal. Es así como ha habido casos en los cuales paralelamente las dos instituciones han trabajado tanto en el Consejo como evaluador y la Asamblea a través de juicios políticos y se han resuelto en muchos casos de manera similar y en otros tal vez no ha habido coincidencias porque cada uno tiene Cada uno ha ido por su lado también, eso es verdad. Alessandra, por favor. Y en mi opinión, el problema de fondo es que el Consejo de Participación Ciudadana no debe existir. El Consejo fue generado, digamos, durante la Asamblea Constituyente en el 2008. El único antecedente del tema es la generación de un Consejo de Participación Ciudadana con atribuciones similares en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. ¿Y qué hace en realidad el Consejo de Participación Ciudadana? Lo que hace es limitar el poder de la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, y lo limita en el momento en el que las designaciones más importantes de la institucionalidad son transferidas desde la Asamblea Nacional, en donde están representados todas las diferentes corrientes
del pensamiento de la ciudadanía en un momento determinado, en un proceso de elección, lo traslada hacia un órgano que es cuyos representantes hasta este momento en la versión de la Constitución son representantes elegidos por un grupo determinado con una altísima influencia del presidente de la República, y es un signo más del hiperpresidencialismo que estableció la Constitución del año 2008. Entonces, este problema del Consejo debe ser enfrentado como lo que es. Si queremos que esto permanezca o si queremos eliminarlo, y no a medias. En este momento estamos transitando por un camino que es intermedio. Es facilitar que se desestructure el poder completo que tenía el presidente Correa a través de la designación realizada por el Consejo de Participación Ciudadana, única y exclusivamente en función de su interés, que se desestructure esto y se reemplace por otras autoridades que ya no sean designadas de esa manera. Y en ese sentido, el presidente Moreno ha respetado las decisiones que adopta el Consejo de Participación Ciudadana, como no podría ser de otra forma, porque esa es una responsabilidad y un deber de todo presidente de la República constitucional. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tener que enfrentar más adelante? La eliminación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y el que la Asamblea retome el poder que debe tener la Asamblea Nacional y que no continúe siendo una asamblea diminuta. A ver, discutible, ¿no? Discutible desde el punto de vista conceptual y yo diría hasta teórico. Sin duda alguna, digamos, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, efectivamente en su composición no será perfecta, digamos, no será perfecta. Pero yo creo que de alguna manera la consulta popular corrige eso, porque la consulta popular le dice, ¿no es cierto?, se va a conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social producto de la elección y del voto de las personas. Con lo cual yo creo que, digamos, está enfocada en generar mayor independencia de esta función del Estado, que a mí me parece que además tiene que ver con un asunto nuevamente de concepción de la democracia. Hemos vivido en las últimas décadas, ¿no es cierto?, una democracia que es meramente representativa. Y las democracias modernas van hacia mecanismos de mayor participación, es decir, que la gente tenga voz, que la ciudadanía pueda opinar de manera permanente, constante, sobre los temas que son de trascendencia para el país. Entonces yo creo que por ahí el análisis pasa también sobre qué tipo de democracia queremos. Perdón la interrupción, totalmente diferente de lo que hemos vivido en los últimos 10 años, porque esto no reúne ninguno de los requisitos para que un Estado se pueda considerar como un régimen democrático. Hacia allá vamos, y hacia dónde va el gobierno. Precisamente, repito nuevamente lo que hemos dicho varias veces, independencia de poderes, pluralismo, que la ciudadanía tenga más voz, que la ciudadanía pueda hacer escuchar su punto de vista, que participe en la toma de decisiones a través de los diferentes mecanismos que establece la Constitución, de los temas trascendentes que le van a afectar o le van a beneficiar en su vida. Este gobierno lo que quiere es generar esta base que yo creo que en este primer año lo hemos generado, para que efectivamente mejoremos la condición de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, que tengamos mayor desarrollo económico para que genere empleo, para que genere oportunidades, que garanticemos los derechos fundamentales de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la atención de los grupos más vulnerables en este país. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, desde la perspectiva por supuesto del Ejecutivo, lo que hemos hecho este año es de enorme trascendencia. Y lo que tenemos que hacer en estos próximos años efectivamente va a verificarse en la generación de mejores condiciones de vida para todos. Voy a ir a la publicidad y enseguida volvemos para dar la palabra a César y a Ramiro. Así que en un instante regresamos. Vamos a concluir un poco, la tarea sería resumir lo más rápido posible el tema de la responsabilidad del gobierno frente a esta transición por la que estamos atravesando. Por favor, César. Bueno, en este tema del Consejo de Participación Ciudadana hay que hacer un poco de historia, ¿no? Nosotros recordemos que antes de la Constitución del 2008, el problema de la percepción ciudadana era que las entidades de control y de justicia eran gobernadas y dominadas y quienes decidían no eran ellos, sino los políticos de turno. Estaba sometido. Eso hizo como consecuencia que se busque otro mecanismo, que sea un consejo, en teoría representado por el pueblo, de que tenga la posibilidad de designar a esas autoridades. Otra vez más, en el concepto, muy bien, en la práctica no funcionó. Es decir, le dimos un momento dado a la Asamblea la posibilidad de ser quien autorice y escoja a estas autoridades, luego un consejo, y en este caso creo que, insisto un poco con lo que decía
Paul, el presidente Luis Moreno lo que busca es, ya que no funcionó el enfoque de la Asamblea, ya que no ha funcionado al 100% el enfoque del Consejo de Participación Ciudadana, le tira o le da la responsabilidad al pueblo. Que en las urnas sea quien decida este procedimiento y que al final sea el pueblo quien decida sus miembros de este Consejo, y que yo pienso, en mi perspectiva, y por la experiencia que hemos vivido en la Asamblea, esto no limita el poder que tiene cada institución como tal, y cada una tiene ya estrictamente la norma constitucional y la ley definidas cuáles son sus funciones y sus atribuciones para trabajar. Ok, Ramiro Aguilar, por favor. Yo tengo la percepción de que el Consejo, y coincido con Alejandro en eso, es decir, para mí debe eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo de Participación Ciudadana es la suspicacia de la corrupción y la inoperancia y la incompetencia de la Asamblea. Es decir, como damos por sentado que los asambleístas ecuatorianos son inoperantes, incompetentes e ineptos y corrompidos, entonces tenemos que crear un consejo que sea químicamente puro. Bueno, pero es el concepto del Senado, de alguna manera. De acuerdo, pero está equivocado. ¿Por qué? Porque quiero preguntarles de esta noche, ¿quién designó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? La Asamblea Nacional. La Asamblea. Si ellos no fueron sometidos a votación popular, el presidente de la República envió las ternas al primer poder del Estado, y el primer poder del Estado, haciendo uso de la soberanía que radica en la representatividad, lo que les dice es, señores, les dirijo. Y no me digan que el doctor Julio César Trujillo, un hombre de una gran trayectoria, no es político. Entonces, ¿por qué deslegitimar la actuación política de un hombre de la trayectoria de Trujillo, que ha demostrado además que, salvo estos temas en los que podemos estar en desacuerdo, está haciendo un buen papel en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Cuando hablamos de inhabilidades y de sacar a los políticos del Consejo de Participación Ciudadana, y tenemos lo que está haciendo Trujillo en el Consejo, nos estamos dando cuenta de que no hay que proscribir la política, de que hay que reconocerla como una actividad, que el propio Consejo de Participación Ciudadana, el anterior, el actual, están haciendo política, y que esa forma de hacer política debe volver, y en eso coincido con Alexandra, a la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional además permite un mayor juego de representatividad de todos los sectores que intervienen en la vida política del país, no de 4 o 5. Y cuando vamos a la designación del Consejo de la Judicatura temporal, transitorio, interino, como le quieran llamar, no me digan que don Marcelo Merlo no ha hecho política. No me digan que Aquiles Regail no ha hecho política. Entonces no proscribamos lo político. No pensemos que al Consejo de Participación Ciudadana van a ir al final del día unos personajes químicamente puros, políticamente... Bueno, pero otra cosa es tener una militancia y tener una representación del partido político. Sí, pero no me digas que Julio César Trujillo no ha tenido militancia. Sí, ha tenido militancia, pero no va en representación este rato de ningún partido político. No me digas que Marcelo Merlo no ha tenido militancia política. No queda nadie, entonces. Es que no hay que proscribir la política, Andrés. Es a donde quiero llegar. Alessandra. O sea, en realidad, digamos, todos nosotros debemos reconocer el trabajo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Podemos discrepar en algunos momentos con algunos de los mecanismos o de las decisiones que han adoptado, pero en definitiva, ellos están haciendo su trabajo y al final del día, políticamente hablando, el balance de los resultados de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana son los que responden a lo que la ciudadanía, la mayoría de los ecuatorianos, está esperando. ¿Eso es suficiente? En mi opinión, no. Yo creo que si es que queremos efectivamente respetar un proceso de redemocratización del Ecuador, un proceso de reinstitucionalización, debemos comenzar por respetar la actividad política y por reconocer que todas esas instituciones, al final del día, eso es lo que hacen, política. Pero debe ser una política de alto nivel. Es una política que ha sido proscrita durante los últimos 10 años, en donde lo único que imperaba era el deseo de una persona y los mecanismos de todo un aparataje institucional a su servicio. Para imponer una voluntad. Y eso está muy lejos de lo que el Ecuador debe tener. Paul. Yo creo que hay que apuntar desde estas concepciones, yo creo que pueden ser diferentes, pero ¿por qué no complementarias en algún punto, a un proceso de ciudadanización de la política? Porque la política parece que es un asunto de extraterrestres, es decir, solo pocos hacen la política. El que entra en política será por varias razones, digamos, pero hay que ciudadanizar la política. Y la política se ciudadaniza con mecanismos de participación. Ejemplo, consulta popular. Y que no pueden ser solo a nivel nacional, pueden ser a nivel local, pueden ser a nivel territorial. 1, 2. Yo creo que este gobierno ha logrado consolidar los procesos de democracia. Este gobierno ha tenido una lucha inclaudicable contra la corrupción. Yo creo que ese es un tema vital e importante para sentar bases sólidas de principios y valores que nos gobiernen como sociedad. Y luego, este gobierno también es un gobierno profundamente pragmático,
buscamos implementar un modelo de desarrollo económico que finalmente tenga consecuencias tangibles para la sociedad. Es decir, por ejemplo, yo he pedido un breve registro y hemos logrado atender en este primer año a 1 millón de personas en situación de vulnerabilidad a través de los proyectos que tiene el gobierno central. Hemos atendido a 450.000 personas con discapacidad. Hemos logrado implementar nuestro plan con todas las dificultades que hemos tenido, el plan de vivienda, el plan Casa para Todos, y hemos logrado entregar cerca de 20.000 viviendas en este primer año. 750 millones de dólares se ha dado a 200.000 emprendimientos a través de Ban Ecuador. 24.000 emprendedores han recibido 90 millones de dólares. 50.000 seguros agrícolas se han entregado. Es decir, sentar bases sólidas de una democracia plural que respete los procesos de participación tiene resultados tangibles. Y esos resultados tangibles efectivamente pasan por... Pero sus detractores dicen que se ha derechizado pues el gobierno, ministro. ¿En dónde? La designación de funcionarios, por ejemplo. Bueno, porque somos un gobierno de unidad, porque no se puede tachar, como decía el doctor Aguilar, digamos, primero la acción política, y no se puede tachar a las personas porque tengan diferencias políticas o ideológicas. Somos un gobierno de unidad, somos un gobierno plural, con un liderazgo claro del presidente Lenín Moreno, que efectivamente es quien marca la pauta de hacia dónde va el Ecuador. Vamos a terminar, no sé si una intervención final de 30 segundos cada uno, rapidito. Yo quisiera remarcar una cosa que es fundamental. Es decir, me parece a mí que no debemos proscribir lo político. Creo que eso de ciudadanizar la política está bien, es un concepto interesante, pero al final del día el ciudadano hace política con su voto, y es a lo que usted, ministro, se ha hecho relación durante todo el programa, es decir, la consulta popular y demás. En el tema de que vayan gentes de izquierdas y derechas en un gobierno, sí es democrático, pero al final implica que usted no tiene un norte muy claro. Es decir, yo no entiendo cómo, esto como paréntesis, el ministro de Finanzas, que es un hombre que era antes del comité empresarial, se siente en la misma mesa con el ministro de Relaciones Exteriores, que no rompe relaciones con Venezuela, que es un gobierno, es un Estado absolutamente fallido. Entonces, esas cosas, yo que soy un hombre de política objetiva, de institucionalidad, de principios, en términos políticos, me podré equivocar como todo el mundo, pero sí creo que uno tiene que tener sindéresis con lo que el gobierno está haciendo. Gracias. Alexandra, rapidito, por favor. A ver, yo creo que cuando uno usa la palabra de ciudadanización, hay que entender los conceptos y el contenido. Porque todo demócrata, y en esta mesa todos los que estamos lo somos, ¿ya? No discutimos el hecho de que debemos llegar hacia una democracia en donde haya participación, porque la participación es básica de una democracia. Si no hay participación, no hay nada, no hay democracia. Entonces, a lo que yo voy es a los temas de fondo. Primero, no comparto la visión de Paul en el sentido de que este proceso de redemocratización está terminado. No, hay mucho por hacer. Eso significaría, pero eso es lo que firmaste hace un ratito, significaría que el sistema democrático real a donde queremos llegar ya se ha alcanzado. Y eso todavía le falta mucho hasta llegar ahí. Trechos, sí. César, rapidito. Solo para precisar los temas, ¿no? Creo que un poco para lo que decía el doctor Aguilar, la Asamblea Nacional eligió a los miembros del Consejo Actual Transitorio en base a lo que dice el anexo de la pregunta 3, no por una decisión arbitraria. Es decir, que hay que decir que eso tiene un contexto en función de lo que el pueblo dijo. Y también un poco el tema de que la Asamblea debería ser el máximo organismo, pero hay que analizar los escenarios. En la Asamblea anterior, cuando solo una fuerza política manejaba el país, tal vez este concepto no era viable. Tal vez ahora que hay una pluralidad en el manejo de la Asamblea es diferente. Pero en principio, lo que queremos decir es que el gobierno está siendo coherente entre lo que prometió en campaña, entre hacer un gran diálogo nacional, y que hay la posibilidad de decir que en este país todos, de derecha, izquierda y centro, tenemos que empujar el carro hacia adelante para sacar el core adelante. Ministro, con usted terminamos rapidito. Temas puntuales, digamos. Sí. Nosotros somos un gobierno progresista, por supuesto, plural. Hay una línea clara definida por el señor presidente de la República, Lenín Moreno, es decir, todos los ministros, más allá de nuestro origen, tenemos una línea clara que está definida por el liderazgo del presidente Moreno. Nosotros somos además un gobierno que creemos en la participación, no solo en las urnas, no solamente acudir a las urnas a votar por uno u otro candidato, sino creemos en los procesos de participación ciudadana en donde la gente puede tomar decisiones y puede participar de esas decisiones. Pero también este gobierno es un gobierno que está sentando bases sólidas, no solo para culminar estos 4 años de gobierno y culminarlo bien, sino bases sólidas para el futuro, para una sociedad mejor, una sociedad incluyente, una sociedad de solidaridad. Muchísimas gracias a la audiencia, a nuestros panelistas, felicidades, hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25.